Hola, ¿qué tal familia? Es un gusto poder saludarles y como siempre lo digo, es un privilegio el poder estar compartiendo la palabra de Dios. Y pues bueno, como normalmente quisiera pues poner antes de otra cosa este tiempo en manos de Dios para que sea Él quien hable. Y pues te voy a pedir ahí en tu casa que cierres los ojos un momento y bendito Señor. Te agradecemos, Padre, por este tiempo, Señor, por haber llegado hasta este día del año, Señor, porque sabemos que ha sido tu gracia y tu amor y que nos permitas poder estar hoy, Señor, escuchar de tu palabra, conocer de ti y, Señor, saber qué es lo que tú estás esperando de nosotros. Padre, hoy rendimos este estrado a tus pies y declaramos que eres tú, Señor, y que toda gloria y honra es para ti. Te bendecimos y agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues mi amado, como te decía, me da gusto saludarte. Este, esta ocasión, en este domingo, es un domingo particular. Porque hoy tenemos dos celebraciones distintas. Este, una es judía como tal, y esa empezó de hace unos días y el día de hoy. Y la otra que se celebra como tal hoy, podría decirse cristiana. Y pues déjame sobre estas dos celebraciones que existen para este día. Primera es la Pascua como tal. Eh, ahora, ¿qué es la Pascua? O sea, ¿a quién le llamamos nosotros Pascua? Pues bueno, la Pascua es la celebración de la salida de Israel de Egipto. Para que tengamos una idea esto de dónde viene, te pido que por favor ahí en tu casa vayas rápidamente a Deuteronomio 16, en el versículo 1 nos qué sucedió y dice así: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Tal cual nos está explicando qué es lo que están celebrando los judíos, que es la Pascua. Y como te comento, esto de la Pascua no es otra cosa sino que la salida del pueblo de Israel de Egipto. Así es como lo celebran. Digo que no es poca cosa, al final fue un acto de Dios de amor grandísimo por el pueblo de Israel, porque ellos vivían en esclavitud ahí, sufrían pues todo lo que un esclavo sufre y fueron liberados, ¿no? Y además se les entregó una tierra, fue algo muy padre, hubo milagros, se exaltó el poder de Dios en ese tiempo. La segunda cosa, y no por eso menos importante, yo creía que incluso un poquito más importante, es la resurrección. Estamos celebrando en este domingo que Cristo haya llegado de los muertos. Misma situación, esto lo podemos ver para que tengas una idea, una referencia bíblica en Lucas 24, perdón, igual en el versículo 1, y dice así: el primer día de la semana. Recordemos que aquí los judíos descansan el sábado y ellos comienzan a contar como el primer día de la semana el domingo. Por eso dice el primer día de la semana, por eso el domingo de resurrección. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que ellas, estando perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, mi amado, y ese es un motivo de gozo muy grande. Y ahora quiero platicar de que, aunque estamos, celebramos curiosamente o coincidentemente las dos fechas en el mismo domingo, las dos festividades en el mismo domingo, y son fechas, perdón, son festividades completamente distintas. Te comento, una es judía, la otra podríamos decir que es cristiana. Sin embargo, tienen eh, el mismo trasfondo, ¿no? Al final ambas están hablando de libertad. Es decir, ¿cómo que de libertad? Sí, permíteme darte ese enfoque. Y para poder checarlo, primero vamos a hablar sobre la primera de estas festividades que te decía, es la Pascua o, o Pesaj, así le dicen los judíos, Pesaj, y significa dar el paso, el paso. Para este caso, el paso fue hacia la libertad, ¿no? Pudieron salir,
y dieron el paso de vivir en la esclavitud a estar libres, aunque bueno, cruzaron un desierto, ¿no? Eso es inevitable, pero pudieron salir del pecado. Ahora, un poquito de contexto. De entrada, ¿cómo es que llegaron los judíos a ser esclavos en Egipto? O sea, ¿por qué eran esclavos? Si tú lees un poquito en el Génesis, cuando Josué, recuerda que él es vendido por sus hermanos a Egipto, a un hombre en Egipto que se llamaba Potifar, y llegó a ser muy importante, y en el tiempo en el que él ya era el segundo del faraón, imagínate qué puesto tan grande, era el segundo del faraón, vinieron sus hermanos porque en Canaán, en Hebrón y en Canaán, en Hebrón, donde ellos vivían, había una escasez, hubo una sequía, no tenían que comer, entonces por necesidad tuvieron que llegar a Egipto, tuvieron que trasladarse porque pues en Egipto sí había, recuerda que Josué en los sueños que había tenido, aquel rollo de las vacas gordas y las vacas flacas, había separado una cierta parte y en Egipto había abundancia de comida, no había en Hebrón en el momento en el que esto estaba pasando, entonces los hebreos, los judíos, los israelitas tuvieron que trasladarse desde Hebrón hacia Egipto y empezaron a vivir en ese lugar. Ahora, quiero que consideres esa situación. Ellos tuvieron que moverse por necesidad, por el deseo de sobrevivir y porque tenían hambre, se tuvieron que trasladar hacia Egipto. Ahora, la sequía no duró para siempre, esa es una realidad. Hubo el momento en el que ellos, mientras Josué estaba vivo, en el que pudieron haber salido perfectamente de Egipto. Sin embargo, dice en la palabra que ellos decidieron no salirse, se quedaron y lo peor, se comenzaron a mezclar con todo el pueblo egipcio, de tal manera que cuando ellos ya intentaron salir, pues ¿qué crees? Falleció Josué y luego falleció el faraón que había conocido a Josué y ahora sí los egipcios dijeron, a ver estos cuates ¿qué están haciendo aquí? Y los esclavizaron. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando, mi amado? Así funciona el pecado, así funciona, ya habíamos hablado en algunas ocasiones de cómo es esta situación, pero exactamente así funciona el pecado, mi amado. Empieza con un deseo, con una necesidad que se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, que después da luz al pecado, porque cuando se te presenta la oportunidad, pues como tienes ese deseo tan fuerte, pecas, ¿no? Así lo mismo que pasó con Israel, de repente llegaron a Egipto por una necesidad y pudiendo escapar, ya después de un momento se les hizo más cómodo, se les hizo más fácil, se les hizo más, les hizo correcto el quedarse y al final terminaron esclavizados. Y el pecado, mi amado, es así, empieza por un deseo, por una necesidad, pero al final va evolucionando, evolucionando, evolucionando de tal manera que si tú no sales a tiempo, te vuelves esclavo del pecado. Así es el proceso del pecado. Y una vez que ya estás esclavizado, pues mi amado, el hecho de ser esclavo es que tú no tengas tu propia voluntad. Eso significa ser esclavo. Que ya no hagas lo que tú quieres hacer, sino lo que el pecado te obliga a hacer. Y esto viene así como te lo estoy describiendo, así viene en la palabra. Quiero que por favor me acompañes a Romanos en el capítulo 7 y en el versículo. Y dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Mi amado, muchísimas veces he podido ver esta situación. Te lo voy a poner en términos más cotidianos, más sencillos, y a lo mejor voy a sonar repetitivo, pero en serio. Considera a las personas que beben alcohol.
eh, en verdad son esclavas como tal. En verdad, o sea, si tú vas con una persona que bebe alcohol, no hay lugar al que vaya, no hay lugar, en serio, si va a la playa, lo primero que busca, dicen por ahí, una chela para el calor. Si está haciendo frío, lo primero que busca es un tequila. Si está lloviendo, cualquier otro tipo de alcohol. Si está triste, toma alcohol. Si está, alegre, toma alcohol. Si, lo que sea, el pretexto al final es lo de menos. Si es su cumpleaños, o porque se lo dejó su esposa, o porque lo que sea, al final está siempre sujeto al alcohol. Y a donde quiera que tú te muevas y a donde quiera que tú vayas, este, ya sea un cumpleaños de un niño, si vas al zoológico, lo primero que están buscando es beber alcohol. ¿Por qué? Porque están esclavizados, ya no tienen control de ellos mismos y están siendo esclavos, esclavos del pecado, lo mismo que le pasó a Israel, no pudieron salir a tiempo del pecado y entonces ahora viven esclavizados, ya no hacen lo que ellos quieren, sino lo que el alcohol les dice que hagan. Y quiero que tú consideres esto porque normalmente aquellos que ya están tan involucrados, tan esclavizados con el alcohol, perdón, con el alcohol no, bueno, también, pero en general con un pecado, el que tú te imagines, son los primeros que niegan la existencia de Dios. De verdad, de verdad. Tú ponte a hablar con alguien que se llame ateo y lo que más va a sobresalir en él es un pecado. Te lo pongo en otros términos. Si tú, los nuevos colectivos homosexuales y que tienen estas cuestiones con ideologías de género y todo este rollo, en verdad la mayoría te van a decir es que Dios no existe. O bueno, ni siquiera que tú hables con ellos, no es necesario. Lo que alguna vez les había dicho, ¿no? Si tú pones en internet o en tu página de Facebook, o estás en un grupo en WhatsApp y no todos son cristianos de verdad, nada más pon Dios es bueno y vas a tener comentarios a morir, ¿eh? Pero en serio, comentarios, comentarios, comentarios de personas que van a decir, nada, es que Dios no existe, nada, es que esto, no, es que aquello, es que si Dios existiera. Pero créeme, mi amado, y si tú te pones a ver qué personas te están respondiendo en ese sentido, te lo aseguro, vas a encontrar personas que están ya sumergidas en su pecado. ¿Por qué, mi amado? ¿Por qué, por ejemplo, un asesino no quiere que Dios exista, ¿no? O te lo afirma? Porque si Dios no existe, mi amado, tampoco existe el cielo y tampoco, o por lo tanto, tampoco existe el infierno. Tratan de autojustificarse, tratan de no sentir esa presión de la justicia de Dios. No, porque para ellos el pecado que mora en ellos los ha esclavizado a tal grado que prefieren negar la existencia de Dios que afrontar su pecado, porque están esclavizados, están ciegos en sus delitos y en sus pecados, de tal manera que prefieren negar a Dios. En serio, yo te reto a eso, ¿no? No, con toda la debida precaución, pero te reto a eso. Un día escribe en tu página de Facebook o publica en tu muro, Dios te ama. O Dios es bueno. Vas a ver que vas a tener una de respuestas y en serio, ponte a analizar cada uno de los que te están respondiendo. Son personas que han estado consumidos o que están ya tan inmersos en su pecado que prefieren no hacer eso. O está la otra situación, algunos dicen, bueno, sí, Dios existe, pero se dibujan una conveniencia o en su defecto a alguien que intercede Dios y ellos y se aferran, se aferran. Por eso tú puedes ver, por ejemplo, un culto a la muerte. Mi amado, están inventándose un Dios a su conveniencia, que les tolera la esclavitud con su pecado y que no les está exigiendo que salgan de él. Bueno, no es que Dios no te exige, sino te está invitando, te está dando la situación para que tú puedas salir de él. Y para todos aquellos que no quieren, que están tan esclavizados, que están tan acomodados como le pasó a Egipto en Israel,
Están tan acomodados en la esclavitud, en su pecado, que prefieren, en lugar de confrontarlo, en lugar de también como le pasó a Israel, atravesar el desierto de tener que salir, no, prefieren quedarse y seguir siendo esclavos. Es muchísimo más cómodo para ellos. Y ahora, mi amado, quiero que volvamos para no perdernos, volvamos al principio de nuestro tema, lo que estábamos hablando. Nosotros todos conocemos el final de esta historia, de este pasaje bíblico en el que Dios, a través de Moisés, libera al pueblo judío y al final los lleva, como te decía, eh, bueno, tal vez no a ellos como tal, porque recuerda que también estuvieron vagando en el desierto, pero sí a toda su descendencia a tener la tierra prometida. Algo padrísimo, ¿no? Los liberó al final, salieron de la esclavitud a través de que Moisés los guió. Y mi amado, por eso es que, bueno, te decía, eso que te estoy diciendo, esto que estoy cantando al final es una celebración judía, ¿ok? La Pascua como tal, el Pesaj, es una celebración judía. Bueno, pero ¿qué hay entonces de todos los que no somos judíos? ¿Qué estamos celebrando? Pues nosotros, mi amado, estamos celebrando la resurrección de Cristo. Y como te decía, tanto la primera celebración como esta tienen el mismo fondo. Ahora, no quiero ponerme muy técnico en estas situaciones, porque me parece que el ponerte técnico te lleva a discusiones que no tienen como mucha, eh, no son productivas, no tienen mucho sentido, no te van a llevar a nada, que si fue este día, que si no fue este día, que si por el calendario tal, que si porque hacemos los cálculos, que porque si los científicos dicen, da igual. Al final, celebramos, sí, como Domingo de Resurrección, pero lo que celebramos realmente es la resurrección de Cristo. Eso es lo que estamos celebrando. Y mi amado, tú puedes entonces, si estamos hablando de eso, no solo tener un domingo de resurrección, puedes tener un lunes de resurrección, un martes de resurrección, un jueves de resurrección, un viernes de resurrección, porque al final, como te comento, no estamos hablando, o sea, de una fecha en particular. Tal vez en la religión oficial sí hay como una situación muy estricta de que pues es el domingo y esta es la semana mayor y bueno, son cuestiones que como te digo no nos llevan mucho. Aquí lo que importa es el fondo de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo y qué tiene que ver con la libertad y con el pueblo? Vamos por favor a Romanos 6 en el versículo 5 y dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mi amado, todo que ver. Sale la resurrección de a través de su muerte, nuestros pecados, bueno, no sé si yo te puedo decir que sí, en el tiempo en el que estaba esclavizado en mi pecado, salir, ¿sabes quién me liberó? Así como Moisés, como Dios a través de Moisés llegó y liberó a los judíos, así también Dios, Cristo, a través de la cruz, a través de su muerte, crucificó a mi esclavo, a mi hombre esclavo, a mi yo esclavo, para que fuera muerto. Y cuando yo resucité juntamente con Él, como dice en la palabra, como un hombre nuevo, fui un hombre nuevo, mis pecados fueron pagados, no lo merecía, por eso dice en Efesios, por gracia somos salvos. Mi amado, esa es la resurrección. ¿Y sabes qué significa eso? Libertad, mi amado, libertad. La libertad de ya no ser esclavo del pecado, la libertad de recibir a Dios y de saber que puedes entrar en su presencia sin que haya alguien que te acuse, mi amado. Eso se llama libertad. Y eso pasó a través de la resurrección. Por eso, limitarlo a un domingo me parece que no tiene que ser así, porque el día que tú recibes
a Cristo en tu corazón, el día que tú decides que tu hombre sea clavado, tu hombre pecador, claro, tu mujer pecadora, depende de quien me esté viendo, sea clavado en esa cruz y sea muerto y resucites conjuntamente con Cristo, mi amado, vas a ser libre, libre. Y esa es la resurrección y eso es lo que estamos celebrando. Sí, este domingo, porque te digo, bueno, a lo mejor por tradición, por lo que tú quieras, lo están haciendo así, pero mi amado, para los que conocemos a Cristo, no se limita a un día. Es esto lo que estamos celebrando. Ahora, ¿cómo debo celebrar? Ok, ya me quedó claro que qué es lo que estamos celebrando, este tiempo de resurrección, pero ahora, ¿cómo es que tengo que celebrar esta resurrección, esta nueva vida? Pues la respuesta, mi amado, está en Efesios 4. Te pido que vayas hacia allá. Efesios 4, en el versículo 17. Está un poquito largo, te pido un poquito de paciencia, pero es algo muy padre y es algo que nos va a llevar a este tema. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, meter con avidez toda clase de impurezas. Y es lo que te estoy platicando, mi amado, aquellos que ya decidieron soltar completamente su existencia al pecado, son esclavos. Y ojo, porque todas estas personas van a tratar de convencerte, con algo que se llama sofismos, o sea, que están tratando de defender una mentira y hacer que parezca real. Ojo, van a tratar de convencerte de que Dios no existe por todos sus argumentos, y argumentos hay miles, podrías llenar, bueno, no puedes, existen ya libros y libros y libros y libros con argumentos que al final te van a llevar a la destrucción y van a tratar de empujarte a esto porque, como te comento, no les conviene a ellos que Dios exista. Ojo, mucho ojo. ¿Por qué? Porque están, así como lo dice aquí, en ellos ya hay dureza en su corazón, y después de que perdieron la sensibilidad, se entregaron ya completitos, son esclavos. Sin embargo, dice así en el versículo 20, mas vosotros que habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en santidad de la verdad. Mi amado, ¿cómo tienes que celebrar la resurrección de Cristo? Después del viejo hombre. Porque si tú un día recibiste a Cristo en tu corazón por la gracia de Dios, porque alguien te lo compartió, pero sigues en tus delitos y pecados, sigues haciendo lo mismo que hacías antes de recibir a Cristo, entonces nada más hiciste una oración en vano, y créeme, no resucitaste, no estás celebrando la resurrección de Cristo como tiene que ser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mi amado? Entrégale a Dios esos pecados, clávalos en la cruz junto con Él y resucita y celebra todos nosotros la vida que Cristo te está dando. Es esto lo que estamos celebrando: libertad y vida, mi amado, libertad y vida, la vida que Cristo nos entregó a través de su sacrificio en la cruz, y por la cual al resucitar Él, todos nosotros pudimos también resucitar. Mi amado, no te dejes vencer por el pecado, no te dejes esclavizar otra vez por el pecado, huye del pecado. Palabra, mi amado, despójate del viejo hombre y comienza a caminar en Cristo. No importa si llevas 5, 10, 15 años yendo a la congregación, no importa si tienes un día yendo a la congregación, si tú no estás realmente caminando en los pasos de Cristo, si realmente no te has despojado del viejo hombre, mi amado, hoy es el día para que lo hagas. Este domingo de resurrección, y si no, el lunes de resurrección mañana, y si no, el martes de resurrección. Dejes que pasen más días, mi amado. Despierta, porque Dios tiene una promesa de vida para ti. Y pues, mi amado, déjame
orar por ti si es que estás pasando en esta situación, para que Dios te dé el valor número 1 de reconocer aquello en lo que estás fallando, y número 2, que puedas encontrar el camino hacia Él. Pues Señor, yo te agradezco en esta mañana de domingo. Aún pensando en pecar, Padre, yo te pido bendición, dales fortaleza, nos fortaleza, Señor, cada día conforme a tu palabra, Señor, y para poder despojarnos, hombre, aquello, Señor, que tú quieres que seamos. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues mi amado, nos vemos pronto por la congregación. Que Dios te bendiga mucho.